Gracias por estar con nosotros en este programa Alto, Mire y Reflexione. En esta ocasión queremos conocer el tema cómo enfrentar las deudas en el hogar, y para ello hemos invitado de nuevo a la licenciada en Psicología y consejera matrimonial Erika Méndez, a quien le agradecemos por haber aceptado nuevamente esta invitación. Licenciada Méndez, sabemos que usted no es una consejera financiera, pero en base a su testimonio, ¿qué actitud debiera tener cada uno de los cónyuges con respecto a las deudas que se han contraído en la empresa familiar con el hogar? Sí, doctor. Quizá voy a compartir una pequeña porción de nuestro testimonio. Como usted bien dice, no soy experta en finanzas, pero la escuela de la vida le va enseñando a uno a muchas cosas, y que si uno no aprende, la vida es tan sabia que lo repite la enseñanza. Entonces, en una oportunidad con mi esposo, pues nosotros tuvimos una situación económica muy difícil. En esa época pues tenemos 2 hijos varones y llegamos al extremo que no teníamos para cubrir las necesidades básicas del hogar. Yo siempre he sido una persona que ha trabajado, al igual que mi esposo, como por las formas de crianza, pues autosuficiente, con mucho orgullo. Entonces yo estaba acostumbrada a trabajar y siempre lo he hecho, pero en esa situación mirábamos que trabajamos los dos y todo el dinero pues se iba para pagar deudas, todo pasaba de largo. Entonces eso generaba en mi persona un sentimiento de mucha frustración, casi llegando a amargura. Mi esposo, pues muy luchón también, trabajador, y yo entendí que él llegaba a la casa con la necesidad de encontrar a la esposa que lo comprendiera, que lo mimara en ese tiempo difícil, que lo abrazara, pero era todo lo contrario. A raíz de toda la amargura y frustración que yo estaba manejando, pues él era el culpable de todo lo que a mí me pasaba, que era a mí. Me estaba pasando la situación, algo que yo no merecía, algo que yo no podía hacer porque no tenía dinero. Entonces, en vez de ser de bendición para mi esposo, yo estaba siendo un canal de maldición para él. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese momento no tenía yo la capacidad de poder ver el daño que yo le generaba a él. Cualquier situación, por más mínima que se diera, yo tiraba a matar. Yo me visualizo como en los cuadriláteros de box, donde están puestos con los guantes, y yo tenía los guantes muy bien puestos. Entonces cualquier cosa era tirarle a mi esposo, y yo digo siempre que Dios ha sido bueno porque le ha dado un hígado nuevo, porque yo cuando tenía la oportunidad era decirle: estamos así por tu culpa, estamos así porque no has sabido manejar los fondos, estamos así porque no has sabido hacer esto, lo otro. Entonces, en vez de ayudarlo, le ocasionaba más tristeza. Y en una oportunidad, como todo guatemalteco, la única solución era el norte. Había hecho números, ya me había propuesto investigar de conseguir un trabajo acá y ver mis posibilidades de poderme emplear en un lugar y cuál era más o menos el ingreso que yo iba a obtener de eso, y realmente no iba a cubrir mayor cosa. Entonces la solución para mí era irme. Y en una mañana aturdida, siempre con el pesar, yo le dije: mira, yo esto ya no lo aguanto, yo no puedo más con esto, te propongo que te quedes tú con los niños y yo me voy a Estados Unidos, y yo te prometo que todo lo que yo gane yo te lo voy a enviar para que tú puedas pagar las deudas que tenemos. Entonces él se me quedó viendo, y la respuesta que tuvo en ese momento fue: bueno, mujer, ya lo decidiste, si crees que esa es la mejor opción para nosotros, está bien, te puedes ir, pero eso sí, yo una vez te digo que si
regresas y el nido está ocupado, pues no hay ninguno. Cuando yo recibo esas palabras, pues fueron devastadoras para mí. Fueron así, me anularon totalmente. Entonces él se fue para el trabajo. Y yo siempre he sido una mujer que depende mucho de Dios. Yo siempre en oración, siempre buscando el consejo de Dios. Asisto a una iglesia y siempre he asistido, y más en esos tiempos difíciles. Sin embargo, había algo en mi corazón que no estaba de acuerdo al plan de Dios. Entonces mi esposo se fue y yo me quedé en casa llorando, orándole al Señor y preguntándole: Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué mi esposo, una persona malagradecida, él no entiende lo que yo estoy haciendo, tratando de hacer es para apoyarlo, para ayudarlo, y por qué él me contesta de esta manera? Y entonces Dios en su infinita misericordia me lleva a la palabra y definitivamente Él le muestra a uno cómo son las cosas, y me lleva a Génesis, donde encontramos que dice: ya no son dos. Pero en ese momento Dios me muestra que yo estaba delante de Él con un corazón totalmente inmundo. Una hormiga tenía más valor delante de Dios. Y Él me muestra: ya no son dos, son uno. Como tal, los problemas de tu marido son tuyos, y los problemas tuyos son de tu marido. Ya no son dos, y como tal deben de caminar como uno. Entonces yo entendí que yo estaba tan mal, pero tan mal delante del Señor, y era la falta de perdón. Y entonces aquí estaba yo como Eva, cosiendo hojas de higuera, cubriendo su pecado, porque no había reconocido que era yo la culpable en buena parte de la situación que estábamos viviendo. Entonces en ese momento yo llamé a mi esposo y le dije: mira, necesito que vengas, necesito hablar contigo. Y él me dice: no, pero es que ahorita estoy trabajando y no puedo ir. Necesito que vengas, por favor, esto es importante para nosotros. Entonces cuando él llegó, yo le dije lo que me había pasado, lo que el Señor me había mostrado, y que muchas veces yo le había pedido perdón, pero ese perdón no había sido de corazón, sino que únicamente había sido de diente a labio, y que Dios me conoce, Dios sabe lo que hay en mi corazón, y que yo estaba mal delante del Señor. Entonces en esa oportunidad Él llega, oramos, yo le leo la porción bíblica, oramos los dos, nos pedimos perdón, y a raíz de ese proceso ha habido una sanidad en nuestras finanzas. Recuerdo que fue en un mes de febrero, a principios de febrero, tenemos una pequeña empresa familiar y nadie pagaba, todas las cuentas estaban estancadas. Y a partir de esa decisión que nosotros tomamos de perdonar, de reconocer que estábamos mal delante del Señor, las cuentas empezaron a ser canceladas de parte de nuestros clientes. Fue como automático. Automáticamente, y el Señor hasta el día de hoy ha sido tan misericordioso que Él ha provisto cada una de nuestras necesidades. No estoy hablando de nada que no esté en la palabra de Dios, no estoy hablando de teorías de la prosperidad, sino que estoy hablando de la palabra de Dios, donde Él mismo nos enseña: el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Esto lo encontramos en Proverbios 28:13. O sea, es necesario que confesemos nuestros pecados para que de esa manera nosotros podamos ser prosperados de acuerdo a la gracia y misericordia de Dios, no a nuestros antojos, no a nuestros deseos de la carne, sino a la voluntad perfecta de Dios, porque Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces las acciones, la actitud, la conducta que nosotros tenemos detienen nuestra bendición. Qué interesante, licenciada, lo que usted nos está compartiendo, porque
De veras que muchos podemos estar en esta situación y sin saberlo, que estamos dañándonos mutuamente. Que si no estamos de acuerdo como pareja con respecto a las deudas de cualquier índole, no va a haber bendición de Dios. Licenciada, ¿qué consejo podría dar a nuestra audiencia en este tema tan importante? El consejo que puedo darles es, primeramente, aceptar la responsabilidad que cada uno tiene dentro del manejo de las finanzas. No podemos lanzarle la culpa únicamente a nuestro cónyuge. Nosotras o la pareja es responsable de cómo estamos manejando las finanzas en el hogar. La aceptación es muy importante. De acuerdo a la experiencia que nosotros pudimos ver y vivir, es de que cuando estamos unidos en matrimonio, ya no somos dos, somos uno. La aceptación es muy importante de la responsabilidad que tenemos. Consideremos a nuestro cónyuge como el regalo de Dios que es para nuestra vida. Tratémoslo con amor y sobre todo debemos de confesar nuestros pecados para que Dios pues pueda hacer la obra perfecta en nuestra vida. Como dice Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Si nuestro deleite principal se encuentra dentro de las cosas de Dios, nosotros vamos a prosperar en las áreas que Dios considera que son necesarias. Nosotros tenemos bendición, somos un real sacerdocio, santo y escogido, y Dios nos quiere bendecir. No dejemos que el enemigo robe nuestra bendición y destruya las finanzas de nuestro hogar. Busquemos ayuda con consejeros específicos en finanzas, llevemos un plan de nuestros gastos, hagamos un presupuesto que es muy importante y sobre todo siempre seamos proactivos. Hagamos un plan de ahorro porque es muy importante, cosa que muchas veces no nos lo enseñan en el hogar, pero es importante que nosotros podamos tener la previsión para las emergencias que se puedan dar dentro del hogar. Qué bendición es conocer sobre la unidad entre pareja. Y agradecemos a la licenciada Méndez por habernos traído esta luz para nuestros hogares, para nuestras finanzas, para nuestras empresas. Yo quiero leer en el Salmo 133, que nos confirma esta verdad. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo repito, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final del Salmo dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo creo que esto verdaderamente ha sido muy impactante para nuestras vidas y espero que también para la suya y para su empresa, para su hogar. Y cambiemos nuestras actitudes, pongámonos en comunión con nuestro Dios y en comunión con nuestra pareja en el mismo sentir, y sepa que si usted cambia, las cosas cambiarán.